Shalom, muy buenas tardes a todos nuestros amigos y hermanos. Bienvenidos una vez más al Ministerio por Amor de Sion No Callaré. Hoy le traemos el estudio semanal de la Parashá Nitzavim, que quiere decir estar firmes. Esto lo encontramos en el libro de Devarim, capítulo 29:10 al 30:20. Y también tenemos la Haftará, los profetas, en el capítulo 61 de Isaías, verso 10, hasta el 63:9. Como es habitual, vamos a empezar con la escritura, donde vamos a ir desglosando esta parashá, primeramente con la bondad y la justicia del Eterno. Empezamos desde el capítulo 29, verso 10, que dice así: Hoy todos vosotros estáis en la presencia de Adonai, vuestro Elohim, vuestros jefes, vuestras tribus, vuestros ancianos, vuestros oficiales, todos los hombres de Israel, vuestros pequeños, vuestras mujeres, y el extranjero que está dentro de tus campamentos, desde el leñador hasta el que saca tu agua, para que entres en el pacto con el Eterno tu Elohim, y en su juramento que el Eterno tu Elohim hace contigo para confirmarte hoy como pueblo suyo, y que Él sea tu Dios, tal como te ha hablado y como juró con tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Muy bien, estos versos nos hablan sobre la última renovación del pacto a esta nueva generación que va a entrar a la tierra prometida. También todos los que habían salido de Egipto y que no habían nacido dentro del pueblo de Israel. Esto nos apoyamos en la escritura en Éxodo 12:38, donde dice: y subió también con ellos una multitud mixta. Bien, esta multitud mixta de otras nacionalidades habían hecho la conversión al Elohim de Israel en la tierra de Mizraim antes de comer del cordero de Pesaj, porque ningún varón extranjero podía participar del cordero sin estar circuncidado en la carne, lo cual implica una conversión al Dios de Israel, así como está escrito en el libro de Éxodo 12:48. Pero si un extranjero reside con vosotros y quiere celebrar la Pascua, Pesaj a Adonai, que sea circuncidado todo varón, y entonces que se acerque para celebrarla, pues será como el nativo del país, pero ninguna persona incircuncisa comerá de ella. La misma escritura, la Torá, se aplicará tanto al nativo como al extranjero que habite con vosotros. Los conversos de las naciones que han entrado en el pacto deben ser llamados de la misma manera que los israelitas nativos, y tienen la misma responsabilidad para cumplir los mandamientos del pueblo hebreo. La expresión que utiliza aquí la escritura, la misma Torá, no incluye a los pueblos de las demás naciones, solamente al pueblo israelita y a los conversos, los que están dentro del pacto del Sinaí. Continuamos con el verso 14 hasta el 17. No con vosotros solo hago este pacto y este juramento, ciertamente es con lo que están hoy aquí con nosotros en presencia de Adonai nuestro Elohim, y también con los que no están hoy con vosotros, porque vosotros sabéis cómo habitábamos en la tierra de Egipto y cómo hemos estado por medio de las naciones por las cuales habéis pasado. Y habéis visto sus abominaciones y sus ídolos de palo, de piedra, de plata, de oro que tienen entre ellos. Aquí la escritura nos enseña que este pacto incluye a los que no
habían nacido todavía, lo cual puede compararse con la oración de nuestro Rabino Celestial, Yeshua HaMashiach, que dice así en el libro de Yohanan, capítulo 17, 20, 21. Yeshua habla con estas palabras: mas no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Seguimos con el verso 18. Dice así la Escritura: no sea que haya entre vosotros hombre o mujer, familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy del Eterno nuestro Elohim, para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya entre vosotros una raíz que produzca hiel y ajenjo. Aquí a esta raíz de amargura que nos habla de la raíz de hiel y ajenjo, es la raíz de amargura, la cual es la idolatría de los antepasados de Abraham. Como bien dice en el libro de Yehoshua, Josué 24:2, donde está escrito así: y Yehoshua dijo a todo el pueblo: así dice Adonai, Elohim de Israel, al otro lado del río habitaban antiguamente vuestros padres, es decir, Tarek, padre de Abraham, y de Nahor, y servían a otros dioses. Todos recordábamos que lo que hacía el padre de Abraham, que era un alfarero, un constructor de ídolos, y los vendía hasta que Abraham fue llamado y destruyó estos ídolos según el Eterno le llamó, para que saliera para crear una nueva nación, y no solamente para crear la nación, sino para que Abraham saliera de la idolatría, empezando un nuevo comienzo, el Eterno con él, un nuevo proyecto de vida. También en el libro de Hebreos, Akadosh Baruj Hu nos dice esto, Hebreos 12:15: mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Elohim, de que ninguna raíz de amargura brotando causa dificultades y por ella muchos sean contaminados. Así que entendemos que esta raíz de amargura es muy peligrosa dentro primeramente de nuestras personas y dentro de las comunidades, pues es algo que se puede esparcir rápidamente con gran contaminación. Según la regla de la interpretación en el nivel Peshat, por la similitud de expresiones Gesera Sabá, la raíz de amargura de la cual se habla aquí se refiere a la idolatría, al igual que en Devarim 29:19, que nos dice así: y sucederá que al oír las palabras de esta imprecación se congratule en su corazón, pensando: tendré paz aunque siga andando en la obstinación de mi corazón, arruinando así lo regado junto con lo seco. Aquí tenemos, según Nachmanides, nos habla sobre esto, que este es el entendimiento correcto de estas palabras, y su explicación es que lo regado se refiere a lo satisfecho y lo sediento se refiere a lo que el hombre desea. Sin embargo, según Rashi y Onkelos, debe ser entendido de otra manera, que ellos lo explican así: para sumar las faltas involuntarias a las faltas conscientes. Yo soy más partidario de esta última interpretación, pues está hablando de que el ser humano ya toma su propio camino y cree que en su propia obstinación y en su propia negación cree que está haciendo bien cuando está haciendo mal, y se olvida de la Torah de Adonai. Así que eso es una falta consciente, podríamos decir, como dice Rashi y Onkelos. Seguimos con el verso 20. Adonai no querrá perdonarlo,
sino que la ira del Eterno y su celo arderán contra aquel hombre, y todas las maldiciones escritas en este libro caerán sobre él. Y el Eterno borrará su nombre de debajo de los cielos. Lo apartará para mal de entre todas las tribus de Israel, conforme a todas las maldiciones del pacto escrito en este libro de la Torá. La ley escrita que fue dada en el Sinaí, a todos los niveles, tanto espirituales como físicos, de convivencia dentro de la comunidad israelita, estipula un castigo severo sobre aquel que comete un pecado de iniquidad. Un pecado de iniquidad donde el Eterno en aquel momento no le perdonaría según la Escritura. Además, borrando su nombre de debajo de los cielos, cayendo las maldiciones estipuladas en la Torá de Moshe Rabbeinu. Verso 27. Por eso la ira de Adonai ardió contra esta tierra para traer sobre ella todas las maldiciones escritas en este libro. Y con ira, furor y gran indignación, el Eterno nos ha desarraigado de su propia tierra y los ha arrojado en tierra ajena, como hoy se ve. Las cosas secretas pertenecen al Eterno nuestro Elohim, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta instrucción. Aquí estos versos nos están enseñando que tenemos la responsabilidad de transmitir a nuestros hijos todas las cosas que el Eterno nos ha revelado. Si el Eterno te ha revelado quién es el Mesías, rápidamente debes de informar eso a tus hijos. También nos significa que los pecados que son cometidos ocultamente, lo que podríamos llamar en secreto, no pueden ser juzgados por un tribunal humano, sino serán condenados por el tribunal celestial. Y que el Eterno no juzga al pueblo por esos pecados. Sin embargo, los pecados que han sido cometidos abiertamente, públicamente, podríamos decir, tendrán que ser juzgados por los líderes del pueblo para que el castigo de ellos no caiga sobre el pueblo restante. Esta es la función de los jueces, a juzgar con la justicia del Eterno. Si la justicia de Elohim no es ejercitada dentro de las comunidades del pueblo de Israel, puede haber pecado oculto primeramente, y entonces habrán grandes problemas y empezará la decadencia dentro de la comunidad. Tanto el liderazgo como los fieles en Yeshua no podemos permitir que esto suceda. Cualquier pecado debe ser denunciado prudentemente y corregido por el liderazgo, puesto por Akadosh Baruj Hu. Además, debe ser estudiado con orden y diligencia antes de tomar cualquier decisión, no mezclando sentimientos ni el amiguismo dentro de las comunidades en Yeshua. Haremos tal y como dice el texto: solo la justicia de la Torá aplicarás según está escrita, para el bien de todos los Benei Israel. Vamos ya al capítulo 30, desde el verso 1 hasta el 3. Y sucederá que cuando te hayan sobrevenido todas estas cosas, la bendición y la maldición que acabo de poner delante de ti, y tú recapacites en tu corazón, en medio de todas las naciones a donde Adonai tu Elohim te haya esparcido, y te vuelvas al Eterno tu Elohim, y obedezcas su voz conforme a lo que yo te mando hoy. Tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces el Eterno hará volver tu cautiverio, y vendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de todos los pueblos a donde te haya esparcido el Eterno tu Elohim.
Cuando la Escritura nos dice que todas estas cosas, hace una referencia al capítulo 28. Nos habla de las bendiciones y las maldiciones. Todas estas cosas ya han venido sobre los Bené Israel a lo largo de la historia. Este versículo nos ubica en los últimos tiempos, después de que todas estas cosas hayan venido sobre el pueblo de Israel. Aquí la Torá nos habla de lo que va a venir después de las bendiciones y las maldiciones que están escritas en este capítulo 28. Nosotros estamos viviendo en ese tiempo ahora y nos ha alcanzado el poder de esta promesa. La gran mayoría de los descendientes de Israel ha perdido su identidad por causa de la asimilación. Los pocos millones de Yehudim que hay hoy en día no son más que una pequeñísima parte de todos los descendientes de las 12 tribus. Los judíos son principalmente descendientes de solo 3 tribus: Yehudá, Benjamín y la tribu de Leví, lo que podemos decir la casa de Judá. Las 10 tribus que fueron arrojadas al norte, a otra tierra hasta el día de hoy, también se habla de una dispersión a todos los pueblos. Esto quiere decir que el pueblo de Israel, las 12 tribus, han sido esparcidos a todos aquellos pueblos que existen en la tierra. Entre todas las naciones hay descendientes físicos de Israel, como dice también el profeta Oseas en el capítulo 1:10, que nos dice así: el número de los hijos de Israel será como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Esto que habla aquí el profeta Oseas cuando fue enviado a profetizar sobre las 10 tribus del norte, lo que comúnmente llamamos como la casa de Israel o Efraín. Nuestro padre Abraham recibió las promesas de que sus hijos iban a ser de 3 maneras: como el polvo de la tierra, primeramente, según Génesis 13:16, como las estrellas del cielo, Génesis 15:5, 22:17, y como la arena en la orilla del mar, Génesis 22:17. Isaac solamente recibió la promesa de que sus descendientes serían como las estrellas, Génesis 26:4. Y Jacob solo recibió la promesa de que sus hijos serían como el polvo de la tierra y la arena del mar, Génesis 28:14 y Génesis 32:12. Las estrellas son una referencia a los hijos celestiales, los fieles hijos espirituales, los hijos de Dios. La tierra se refiere a Eret Israel, la tierra de Israel. Aquella arena que a veces está dentro del mar y a veces fuera, son aquellos judíos que viven una vida de compromiso, los que no logran resistir los diferentes tipos de ataque con los gentiles, y por lo tanto a veces son sumergidos entre las aguas y a veces pueden vivir una vida hebrea. La arena dentro del mar son aquellos israelitas y judíos que han sido asimilados entre los gentiles y ya no viven como judíos por la asimilación a las demás religiones, perdiendo su identidad israelita. Y de la misma manera que hay mucha más arena dentro del mar que en la orilla del mar, así hay muchos descendientes de Israel que están hundidos o escondidos entre los gentiles, los que viven separados de ellos. La mayoría de los descendientes de Abraham Avinu han sido absorbidos totalmente por el paganismo y las culturas gentiles paganas.
Vamos a ver ahora la palabra que se ha utilizado como arena, que es hol en hebreo, que viene de la raíz hul o hil, que significa primeramente girar, retorcerse, temblar, tener dolores de parto, retorcer, dar a luz, estremecerse, nacer, sacudir, nacer, girar, estremecerse, acobardarse, temblar. Y estos son la segunda forma, es ser firme, y la tercera forma es poel y poel, que quiere decir esperar. Esto nos demuestra o nos enseña que la arena son aquellos descendientes de Abraham que han estado dando vueltas por el mundo, los que han temblado en las naciones, los que han tenido dolores de parto mortales, podemos decir como Rachel, esperando la venida del Mesías, los que han sido estremecidos y sacudidos por el odio, las persecuciones y las matanzas. Sabemos que hay muchos millones de judíos que nunca perdieron su identidad, y la mayoría de ellos no están viviendo en Eretz Israel. Están todavía esparcidos entre las naciones, pero la gran mayoría de los descendientes de Israel no saben acerca de sus ancestros israelitas y viven sirviendo a otros dioses de madera y de piedra. Así que su identidad ya no es israelita, sino, por desgracia, una identidad gentil. Por lo tanto, cuando la Torá habla aquí de una vuelta de Israel en los últimos tiempos, tenemos que definir bien a qué grupo de la descendencia de Israel se está refiriendo. Vamos a analizar más a fondo este texto, Devarim 30, 1 al 4. Vamos a tomar nota sobre esto porque es muy interesante e importante que aprendamos esto. Vamos a leerlo. Y sucederá que cuando todas estas cosas hayan venido sobre ti, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y las hagas volver a tu corazón en todas las naciones a donde el Eterno tu Elohim te haya desterrado. Bien, hemos dicho que ya se han cumplido todas las bendiciones y maldiciones en la historia del pueblo de Israel, y que estamos viviendo en este tiempo de un cumplimiento profético. Ahora es el tiempo cuando los asimilados son llamados a regresar a su origen, a hacer aliyá. Aquí también podemos utilizar la palabra hebrea shuf, la cual aparece 6 veces en este capítulo en la escritura hebrea. En los versículos 1, 2 y 3 aparecen 2 veces, en el 8 y 10 también. Shuf significa volver o volverse, repetir, convertirse, desistir, cambiar, hacer volver, restaurar, pervertir o pervertirse, hacer volver, devolver, hacer girar, pagar, quitar, volver a convertirse, calmar, restituir, apartarse, responder y retirar, ser restituido o devuelto. Este pasaje de las Escrituras habla de una forma del pueblo de Israel en los últimos tiempos cuyas dimensiones el mundo no ha visto jamás. En otras ocasiones el mundo ha visto la salida de Israel de 2 países, primeramente de la tierra de Mizraim, Egipto, y de la tierra de Babilonia, pero esta vez el mundo verá algo totalmente diferente y asombroso: el levantamiento y la salida de Israel de todas las naciones de la tierra. Queridos hermanos, estamos empezando a presenciar uno de los milagros más grandes en la historia, la gran vuelta de los Bené Israel. Y nos podríamos preguntar, ¿la vuelta de qué?
¿O la vuelta a qué? La Torá nos da la respuesta. Hay 5 tipos de vuelta expresados en el texto, los cuales vamos a ver en la siguiente diapositiva. Muy bien, aquí tenemos los 5 tipos de vuelta según Devarim capítulo 30. Vamos a profundizar y vamos a leer estos 5 tipos de vuelta. Primero, la vuelta al corazón de toda la instrucción de Israel. Segundo, la vuelta de la familia al Eterno, el Elohim de Israel, a todos sus mandamientos escritos en la bendita Torá de Moshe Rabenu. Tercero, la vuelta a la tierra de Israel de los que fueron llevados en cautiverio. Cuarto, la vuelta a escuchar la voz de Adonai para guardar todos los mandamientos de la Torá. Esto lo leemos en el verso 8. Y quinto, la vuelta al Eterno con todo el corazón y con toda el alma. Esto lo encontramos en los versos 10 y 14. Aquí tenemos en estos 5 puntos el programa de redención de Israel, donde el Eterno ha creado para nuestro tiempo, donde estamos viviendo tú y yo. Si analizamos y desmenuzamos la profecía, vemos que está hablando a los descendientes de Israel que han experimentado las maldiciones, los cuales están en el capítulo 28 de Devarim, y que viven fuera de la tierra de Israel, y que no han tenido la historia de Israel presente en su corazón, y que no han estado amando al Eterno con todo su corazón y con toda su alma. Esa es la razón por la cual no han obedecido y guardado sus mandamientos. En este tiempo estamos viendo cada vez más cómo persona por persona es tocada por Yeshua HaMashiach a su pueblo Israel para ser involucrada en este proceso de vuelta al Aliyah, volver a subir a Israel. En la última redención de Israel, antes del regreso del Mesías Yeshua, este movimiento está tocando a millones de vidas en el mundo entero en estos momentos, conforme a la Escritura, que nos dice así: en todas las naciones. Vamos a ver el primer tipo de vuelta. Lo primero que sucede en estas personas es que en este tiempo son visitadas por el Mashiach Yeshua. Es que se empiezan a identificar como hijos de Israel o como Yehudim. Entran en una crisis de identidad, haciéndose la pregunta: ¿quién soy? Ya no se sienten gentiles, ya no se sienten excluidos del pueblo de Israel. Sienten que los judíos son sus hermanos, su propia sangre. Los que fueron enseñados y criados en el mundo cristiano se dan cuenta de que han sido engañados y de alguna manera manipulados por un sistema que les ha dado una identidad falsa, errada, la cual ha sido separada de Israel. De repente, estos hermanos se sienten extraños al vocabulario cristiano y griego y se identifican con el vocabulario hebreo. Muchos de ellos experimentan que las canciones judías tocan lo más íntimo de su ser. Tienen deseos de danzar las danzas hebreas, lloran cuando escuchan la melodía y el canto del himno de Israel, Hatikvah, ese himno nacional que identifica a cada uno como el pueblo hebreo, el himno de la esperanza. También el individuo o el hermano se identifican con la historia del pueblo Israel, y así llegan al cumplir el texto de Devarim 31 que acabamos de leer, donde habla de que todas estas cosas
que han venido sobre Israel volverán a estar en el corazón de los que están haciendo Teshuvah, vuelta a, en los últimos tiempos. Aharit Hayamim. Se sienten identificados con su pueblo judío que fueron llevados a los campos del exterminio nazi. Cuando se ven estas imágenes y estos documentales, la Shoah, todo esto remueve el corazón del creyente. Si hubieran vivido en ese tiempo, serían también parte de los que sufrieron allí. Seguramente, si nosotros hubiéramos vivido en la Segunda Guerra Mundial, hubiéramos sufrido la muerte igualmente. También hay un nuevo nacer, un nuevo sentir, que ver películas judías para poder conocer a su familia. También la gente tiene deseos de leer literatura judía, vestirse como el pueblo judío, hablar como judíos, aprender Torá, aprender el idioma hebreo, comer como judíos, cantar con judíos y celebrar el Shabbat y todas las santas convocaciones ordenadas por el Eterno, viviendo así un estilo de vida judía en sus familias. Esto es una vuelta a la identidad israelita. El Nefesh Yehudi, el alma judía, está resucitando dentro de cada uno de nosotros. No hay nada que pueda parar esta sensación interior de ellos, pues el Ruach Adonai es imparable y el hombre nada puede hacer para pararlo. Ni las tradiciones, ni las religiones, ni el humanismo, el ser humano puede hacer nada para cambiar la mente de estas personas. La gente, el pueblo, los hermanos, están enfrentando oposición religiosa, primeramente maldiciones, rechazos por sus propios familiares, hermanos, hermanas, padres, madres e hijos los están rechazando por haberse, de alguna manera, vuelto locos. No les importa ser humillados, malinterpretados, perseguidos, maltratados y calumniados con tal que puedan volver a casa. Recordamos lo que dijo nuestro Adón Yeshua: por causa de mi nombre seréis perseguidos. Saben que lo que está pasando dentro de ellos es un trabajo que viene de los cielos. En medio de los temores e inseguridad, hay algo interior que les está dando ánimo para seguir adelante, y esta fuerza interna es más poderosa que cualquier oposición humana. Ellos saben que son parte del programa de Akadosh Baruj Hu para la restauración de Israel en estos últimos tiempos que estamos viviendo, amados hermanos. Están dispuestos a dar sus vidas por amor a ese rabino de Nazaret llamado Yeshua, redescubierto como el verdadero Mesías de Israel, que un día dio la vida por todos nosotros para darnos herencia entre el pueblo judío. Tienen un grito en su interior que dice: tu pueblo es mi pueblo y tu Elohim es mi Elohim. Vamos con el segundo tipo de vuelta. Primeramente, se trata de entrar en una relación mucho más profunda con el Eterno. Al tener la revelación de las Escrituras desde el punto de vista hebreo, no gentil, griego, su forma de pensar va cambiando, va mejorando, se va optimizando, de manera que va entendiendo la palabra escrita como nunca antes. El mismo Ruach Adonai va quitando el velo y nos va desvelando la grandeza de su reino dentro de todos nosotros. Como dicho, es como si un velo hubiese caído de la mente y ahora se puede ver la grandeza del Eterno y respetar su Torah de una manera mucho más profunda. El Eterno nos conciencia, el Eterno nos revela donde nada puede cambiar sus palabras, ni cambiar,
ni anular sus pactos o mandamientos. Así que lo que fue verdad hace 3500 años sigue siendo verdad ahora. Los mandamientos de la Torá de Moshe ya no son vistos como algo de antiguo o algo que fue cumplido o abolido, algo del pasado, podríamos decir. Todo lo contrario, sino como algo sumamente actuales y aplicables a la vida diaria de hoy. Tenemos que entender que la Torá de Moshe, el dada de los cielos, toda la escritura, desde Bereshit hasta Revelación, está más actualizada que el periódico que va a salir dentro de la semana que viene. Así que del creyente surge un deseo muy profundo de estudiar y aprender cómo cumplir los mitzvot de Adonai, los cuales aplican a la vida personal de cada uno, tanto a la familiar y a la comunitaria. Ya entendieron que el amor al Eterno se manifiesta no solamente en emociones extáticas y canciones de amor, como hace el mundo cristiano, sino en la obediencia diaria de los preceptos eternos escritos en la Torá que el Eterno nos dio por medio de Moshe Rabbeinu. Vamos con el tercer tipo de vuelta, Shuvah. Así que se habla de la respuesta del Eterno a la entrega de estas personas según ha sido expuesto en los dos puntos anteriores. Primeramente, si el pueblo esparcido entre las naciones vuelve a su identidad israelita y vuelve a el Eterno su Dios y a su Torá dada por nuestro maestro Moshe, con todo el corazón y con todo el alma. Entonces el Eterno hará que regresen del destierro para habitar la tierra de Israel. Esta vuelta no es la que hemos visto durante los últimos 2 siglos, cuando los Yehudim han vuelto a Israel de casi todas las naciones de la tierra, aunque es cierto que en esa vuelta hemos visto el cumplimiento parcial de todas estas promesas. Este texto habla de algo mucho más grande. Está hablando primero de una vuelta, de un regreso Shuvah al Eterno y a toda su Torá, incluyendo el mandamiento que habla de creer en Yeshua HaMashiach, como dijo Moshe, que fue el profeta como el que había de venir, como él, un profeta entre sus hermanos. Devarim 18:15. La vuelta al Eterno en los últimos tiempos implica, por lo tanto, la vuelta a la Torá viviente, Yeshua HaMashiach. Cuando esto suceda, entonces, el Eterno hará un milagro, una señal, los llevará a la tierra que fue prometida a la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob. Volver el corazón y el alma completamente nos dará esa recompensa de volver a la tierra de Eretz Israel. Vamos a ver qué dice aquí el verso 4 de este capítulo 30. Si tus desterrados están en los confines de la tierra, y allí el Eterno tu Elohim te recogerá y de allí te hará volver. Aquí nos está enseñando que el movimiento de restauración de la herencia judía de los descendientes de Israel tiene que empezar en los lugares más lejanos de la tierra de Israel. Por esta razón, este movimiento es más fuerte en los países que están más lejos de Israel. ¿Por qué? Porque desde allí el Eterno está empezando su obra de restauración en los tiempos finales los cuales estamos viviendo.
como la semilla de los hijos de Israel fue sembrada desde la tierra de Israel hasta los confines del mundo, ahora está llegando el momento de la gran cosecha, de la cual se habla en los profetas, empezando por los países más remotos desde Israel. Además, siguiendo por los países más cercanos, que todo el mundo vea que el disperso a Israel también lo recogerá sin dejar a ninguno fuera. Esta es la revelación y la restauración profética de Elohim, que, como muchas veces he dicho, trabaja en diferentes aspectos a la vez. Y esto es uno de sus formas de trabajo, aunque muchos de nosotros no nos hayamos dado cuenta. El Eterno no para de trabajar y de devolver a su pueblo a casa. ¿Para qué? Para glorificar su santo nombre y glorificar y que las escrituras se cumplan, dándonos veracidad de que el Eterno es un Dios vivo y que sus promesas están activas hasta el día de hoy. Seguimos con el verso 5 del capítulo 30 hasta el 7, que nos dice así: y te devolverá el Eterno tu Elohim a la tierra que poseyeron tus padres, y tú la poseerás, y él te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. Tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Adonai tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y el Eterno tu Elohim pondrá sobre estas naciones, sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te hayan perseguido. En Devarim 10:16 hay una exhortación a los Bene Israel para circuncidar el prepucio de su corazón. Pero aquí, en lo que acabamos de leer, el Eterno promete que Él mismo circuncidará el corazón de los padres y de los hijos que hayan hecho teshuvah, que hayan vuelto, que hayan hecho arrepentimiento. Ya hemos hablado de esto en otra ocasión y por eso solo vamos a destacar en este momento, el cual estamos tratando aquí, de la eliminación definitiva del Yeser Hará, lo que conocemos en el mundo cristiano como el pecado, pero en el mundo hebreo es la inclinación al mal. Esto se cumplirá cuando finalmente el pueblo de Israel sea visitado por Yeshua HaMashiach en su regreso. Aquí hay una palabra muy interesante que nos dice también a fin de que vivas. ¿A qué se refiere esto? Aquí se refiere a la vida eterna como resultado de la circuncisión definitiva del corazón, según Jeremías 31:31. Seguimos con el verso 8. Y tú volverás a escuchar la voz de Elohim y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy, y el Eterno tu Elohim te hará abundar en toda obra de su mano y en el fruto de tu vientre, en el fruto de tus animales, en el fruto de tu tierra, para bien tuyo, porque Adonai volverá a deleitarse en ti para bien, tal como se deleitó en tus padres, porque habrás obedecido a la voz de Adonai tu Elohim para guardar sus mandamientos y estatutos escritos en el libro de esta ley. Porque te habrás vuelto a Adonai tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma. Una vez más vemos la bondad del Todopoderoso, como declara que las bendiciones son las que enderezan el corazón de todo ser humano. Cuando nosotros nos volvemos y oímos y obedecemos la voz del Eterno para obedecerle, hay grandes bendiciones, tanto físicas como espirituales. Aquí están excluidos
Aquí están incluidos los 613 mandamientos que van a ser guardados durante el reinado mesiánico, incluyendo los mandamientos del culto al templo y los sacrificios de animales. Esto nos muestra que el templo tendrá que ser reedificado. Vuelvo a repetirlo. Esto nos muestra que en el reinado mesiánico el templo ya estará edificado en relación a esta vuelta en los últimos tiempos con el regreso del Mesías Yeshua según Ezequiel 40:48. Continuamos con el verso 11 hasta el 13. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos, no está en los cielos para que digas, ¿quién subirá para nosotros a los cielos, ni los traerá, y no los hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros al mar, y nos lo traerá para que lo oigamos y lo cumplamos? Sino que está muy cerca de ti esta palabra, en tu boca y en tu corazón, para que tú la cumplas. Nuevamente, este texto nos habla del mandamiento de la teshuvah, la vuelta, el arrepentimiento, mencionado anteriormente en esta escritura. Sin embargo, la mayoría de los rabinos, entre ellos Rashi, nos dan un enfoque diciendo que se trata de la Torá en general. El rabino Saulo de Tarso está dando una aplicación mesiánica a este texto, que ahora vamos a leer en el libro de Romanos, desde un nivel drash, mostrando que el mandamiento al que se está refiriendo es al Mashiach, a la Torá viviente. Vamos a leerlo y vamos a entenderlo mejor cuando lo leamos. Romanos 10, 6 al 11. Así nos dice Rabbi Shaul. Pero la justicia por fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para hacer descender al Mesías. O ¿quién bajará al abismo? Esto es para hacer subir al Mesías de entre los muertos. Pero, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esto significa la palabra de la fe que predicamos. Si con tu boca confiesas que Yeshua como Adón y crees en tu corazón que Elohim lo resucitó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Porque la Escritura dice, todo el que cree en él no será avergonzado. La conexión entre el arrepentimiento y guardar los mandamientos también, y ser salvo por medio de reconocer a Yeshua como el Adón resucitado, nos da un mandamiento que trae salvación, es la recompensa. El que habla de escuchar y obedecer al profeta como Moshe, según Devarim 18:15. Así que toda persona que cumple ese mandamiento tendrá salvación eterna, según Mashe Ashelihim, Hechos 16:31, que dicen así: y ellos respondieron, cree en el Adón Yeshua y serás salvo tú y toda tu casa. Una vez más, esto de creer es de una forma activa y dinámica. No es una forma como en el concepto griego que se queda solamente en la mente. Tenemos como ejemplo a nuestro Adón Yeshua, el cual lo hizo. No es algo que se quede en la mente de la forma pasiva. La forma activa es el ejercicio
de los mandamientos que nos toquen en aquel momento o en aquella circunstancia que tú conozcas, los cuales nos llevan a la santificación y también nos confirman, al guardar el mandamiento por amor, tu salvación, que somos salvos, en otras palabras. Este es el proceso de la santificación para todo creyente. Así alcanzaremos los frutos del Espíritu, los cuales son muchos más importantes que los dones espirituales, los cuales nos darán una vida plena en el Mashiach Yeshua. Y quiero leerlos para ti. Gálatas 5, 22 al 26. Los frutos del Espíritu. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo y paz, paciencia, benignidad y bondad, fidelidad, mansedumbre y templanza. En contra de tales cosas no hay ley, pues los que son del Mesías crucificaron la carne con las pasiones y deseos. Ahora que vivimos por el Espíritu, andemos en el Espíritu. Así que, ya para finalizar, nos dice que el camino de vida es el camino del amor al Eterno y cómo hemos crucificado nuestra carne y nuestras pasiones y deseos por amor, cumpliendo el mandamiento. El amor al Eterno se manifiesta en la obediencia a su voz, con una relación muy íntima con Él. Primera de Juan, capítulo 5, verso 12, y con esto ya terminamos, nos dice así: el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Es algo sencillo y simple que todos tenemos que tratar de entender. Por medio de la santificación, la crucifixión de la carne de nuestras pasiones y deseos, alcanzamos la santificación, acercándonos y teniendo una relación día tras día con el Eterno. Cada uno según con su capacidad y su conocimiento, pero siempre dentro del mismo camino, sin salirnos de la bendita Torá. Sabemos que somos salvos por gracia, efectivamente lo sabemos, pero después que la gracia te es aplicada una vez en tu vida, la misericordia, la salvación viene sobre ti, pero luego nos queda ir caminando en ese camino hasta llegar hasta el fin de nuestros días o hasta el regreso que vuelva Yeshua si nosotros permaneciéramos vivos. Pero debemos de guardar ese mandamiento por amor, no de una forma religiosa sin entender lo que estamos haciendo. Así que los mandamientos te certifican que tú eres salvo cuando lo empiezas a amar. El amor es el activador que te acerca al Creador del universo. Y Él se complace en toda persona, anciano, joven, adulto, niño, que quiere guardar y agradar al Eterno de acuerdo a lo que Él ha escrito y no a lo que los hombres ordenan, que nada tiene que ver con la Escritura. Siempre que mantengamos nuestro pie, nuestra mano y nuestra cabeza dentro de la Escritura, seremos salvos dando y cumpliendo la Torá de Moshe con amor, siendo salvos por gracia, lo cual nuestro Mesías lo hizo una vez y por siempre. Y con esto ya quiero terminar y dar gracias a todos mis amigos y hermanos. Muchas gracias. Si te ha gustado este estudio, por favor, pues si quieres, dale al like, dale al me gusta, compártelo con tus amigos, con tus hermanos. Si te ha surgido alguna pregunta, por favor, ponnos un correo electrónico, te contestaremos. Si tienes alguna duda, no tengas ningún problema de escribirnos y me pondré en contacto con ustedes lo antes posible. Y ahora nada más, agradeceros vuestro tiempo. Espero que este estudio haya sido de edificación
para que tu espíritu se haya regocijado y fortalecido en el Mesías Yeshua. Así que ya vamos a terminar este estudio, amados, y vamos a hacer una oración para cerrar este estudio. Si me quieres acompañar, por favor, eres más que bienvenido. Bendito eres tú, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Te damos gracias, Señor, en este día, Señor, por tu misericordia, por tu amor, porque tú eres grande, tú eres todopoderoso, por tu amor, el cual es inefable, Señor, por tu nombre, Ehyeh, Asher, Ehyeh, infinito en misericordia, tardo para la ira, grande en salvación, Señor, que haces misericordia todos los días a miles de millones, Señor, que perdonan nuestros pecados, Señor, que tú nos diste al Mashiach, al Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo, a don Yeshua que viniste a la tierra para darte en sacrificio vivo por todos nosotros, mostrándonos la verdad y la importancia de la obediencia a la Escritura para no salirnos e irnos a caminos paralelos. Tú, Yeshua, que viniste a reconciliar al hombre con Dios. Yo te doy gracias, Señor, Abba Kadosh, por la sabiduría que has puesto dentro de mí. Yo te pido que este mensaje llegue a miles de millones de personas, que tú te manifiestes, Señor, que toques el corazón, que hagas entender la necesidad y la verdad de la enseñanza, la cual está en la Escritura. Y dejemos de seguir a hombres y enseñanzas de hombres, a neófitos y incluso a los que hoy los llaman como eruditos, los cuales están enseñando falsas doctrinas en contra de tu pueblo Israel. Yo quiero bendecir a todos mis hermanos, al huérfano, al pobre, a la viuda, al necesitado, al extranjero, a todos los que nos tienen. Bendigo la tierra de Israel. Da sabiduría, Señor, a tu pueblo, a tus gobernantes, a las FDI, Señor, por esta guerra que luchamos continuamente contra Satanás y todas sus huestes espirituales y terrenales. Bendigo a Jerusalén, 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 si yo te olvidare, que mi mano diestra se secare y que mi lengua se pega a mi paladar. Que haya shalom dentro de tus muros, shalom dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis amigos, diré yo, sea el shalom dentro de ti, Jerusalén. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, por poner tu espíritu en nuestras vidas, por la restauración, y clamamos por la venida del Mashiach. Adón Yeshua, te esperamos, Señor. Ayúdanos a mantenernos firmes, con nuestras vestiduras blancas, sin mancha y sin arruga, clamando, Hosiana, Hosiana, Adón Yeshua, Hosiana. A ti clamamos, Rey de Gloria. Te damos gracias una vez más a Kadosh Baruj Hu, Beshem Yeshua HaMashiach. Amén. Ve amén. Bueno, pues nada, amados, que tengan un buen día de Shabbat, que sean grandemente bendecidos y que se gocen, que santifiquen el Shabbat. Acuérdese que ya estamos cerca de Yom Kippur, en los próximos días acabamos de pasar Yom Teruah, y que tengan un precioso día de Shabbat, que sean grandemente bendecidos y santifiquen y bendigan al Eterno en todo lo que hagan. Shabbat Shalom desde España. Por amor de Sion no callaré, se despide. Un fuerte abrazo. Kol Tuv, Shalom Aleichem.